base, versión y nombre de ese ítem que estaba presente allí. Máquina virtual. Pues yo sé que la máquina virtual de Java uno dice, oh, eso es obvio, pues una máquina virtual de Java, pero resulta que hoy en día tenemos muchas construcciones de máquinas virtuales de Java. Entonces, ¿qué construcción y qué versión? Hay aplicaciones que a veces manejan properties y entonces tienen unos datos que condicionan el funcionamiento. Esos son ítems de configuración que hay que controlar. Entonces, bueno, esos properties también inclúyamelos ahí. Pero pues para que no se inventen la rueda y no se vayan a inventar una aplicación nueva, no, reutilicemos lo que ustedes ya construyeron en pro de que ya lo conocen, ustedes mismos lo hicieron, pero pues ya he montado en un entorno, por así decirlo, entre comillas, productivo, que sería al mínimo en dos Docker. Ya. Pero sí hay que hacer una segunda aplicación que es para que consuma los servicios y los lea toda la configuración. Exacto. Por ejemplo, allí decía, si ustedes leen, allí decía que como que esta empresa tenía una aplicación on-premise, creo que decía así, no SaaS, que lo podían desplegar en Docker o en la nube del cliente, ¿sí o no? Pero que las personas de soporte requerían saber qué tanto estaba en la configuración, o sea, qué tantos ítems de configuración había para poder dar un soporte adecuado. Entonces, es como si fuéramos a consultar, bueno, para este cliente, el cliente de la 14, para esta aplicación, usted tiene 2 Dockers y cada Docker tiene todo esto. Listo. Okay. Listo. Bueno, vuelvo creo que Cristian me vas a decir algo, Cristian Mauricio. No. ¿No? Ah, bueno, listo. Entonces sigamos con Mauricio Alberto López. Ah, bueno, David alzó la mano. David, cuéntanos. Sí, señor, con respecto al reto 2 que estaban planteando, yo veo como 3 frentes generales o funcionalidades pues, en los diferentes, pues, tanto en el documento como en los GitHub que he podido revisar. Y está como tal la funcionalidad de generar el release, o sea, la foto actual de la base de datos, no sé hasta qué nivel, o sea, veía en algunos casos temas de procedimientos, vistas, funciones y tablas, otros todo lo con que compone una base de datos. ¿Qué compone una base de datos? Pero todo es precisamente ¿qué? Tablas. Entonces, definámoslo aquí, Sí, tablas, ¿sí o no? Procedimientos almacenados, funciones, ¿sí o no? Hubo alguien que llegó que al nivel de esquema, sí, pero bueno, dejemos el esquema aparte, porque se puede generar una dificultad. Dominios, ¿sí o no? Triggers. ¿Qué más compone una base de datos? Secuencias. Las vistas que también. Secuencia de vistas, 7, ¿listo? Tema de permisos. ¿Qué vemos adicional? Roles. Particiones. Yo quiero es que no nos vamos a enredar allí, pero entonces pongámoslo como los elementos básicos. Si solamente tuviéramos acceso al esquema, ¿qué podemos ver dentro de ese esquema? En resumen sería tablas, procedimientos, funciones, vistas, triggers y secuencias. Te voy a poner aquí tablas, procedimientos, funciones, vistas, secuencias. ¿Qué más? Porque allí hablábamos de 7, allí van 2, 3, 4, 5. Triggers. Correcto, no sé cuál es el séptimo. Dominios. Índices, ¿no? Índices. ¿Qué más? ¿Qué más hay allí? Digamos que a nivel de estructura serían esas. A nivel de parámetros dinámicos, pues ya los que tengamos en parámetros, nos creamos una tablita de parámetros
que tenga, donde evaluemos el valor de cada parámetro, la huella de ese valor. Listo, entonces otra de las funcionalidades era comparar el release contra la base de datos actual. Entonces, de acuerdo a esa foto que se había sacado, era ir y comparar cada uno de esos elementos, cómo estaba actualmente con su respectiva llave, pues, digamos ya con el cifrado que se implemente. Pero Huella. entonces también Ajá, sí. de estos mismos elementos, comparar cuál de ellos ha tenido cambio contra el release que se está Respecto a un realizando. release. Exacto, porque no basta solamente con verlo, pero si lo vemos, vemos todas las huellas, pero contra qué lo comparamos para saber si fue alterado. ¿Sí me entiendes? Sí, correcto. Entonces, digamos, se instaló esta versión, y lo que hacemos es que generamos huellas y eso lo almacenamos en una tabla, como ustedes lo diseñen. Y entonces, esta generación de huellas, le ponemos, esto es la versión de tal día, o release candidato 1 o versión 1. Le damos un nombre y guardamos esas huellas. ¿Para qué? Para después, cuando necesitemos comparar, entonces decimos, vea, necesito que me compare lo que hay hoy, que no sé qué es lo que hay, versus esta versión que se instaló tal día. Y me genere ya el diferencial, me diga, a ver, hay cambios en tal parte, en tal ítem. Pero no entendí muy bien ese punto, profe. Es que nosotros sacamos toda la estructura con la huella, pero de la base de datos, ¿vale? Eso lo entendí. Pero no entendí ese ejercicio de comparación de un release con el otro. O sea, no entendí. O sea, lo que entiendo es que yo creé una aplicación y esa aplicación usa mi base de datos, ¿cierto? Entonces, Sí, cuando señor. yo desplegué esa aplicación funciona con unas estructuras definidas. Vale, entonces, si es la primera vez y la aplicación funciona, entonces esa aplicación queda con esas huellas que están funcionando de la base de datos. Yo vuelvo y Sí. hago un No, despliegue. allí, espérate allí, Luis, para allí. Entonces, tú instalaste la aplicación y la aplicación funciona con lo que está instalado en ese momento en la base de datos, ¿sí o no? Con la Sí, estructura que hay y los parámetros que hay. Listo, tienes que tomarle una foto a eso y guardar esas huellas. vale. Entonces, ¿cómo le tomamos la foto? No sé, generándole las huellas a cada uno de esos ítems y esos datos que nos arroja, guardarlos pues tal vez en una tabla también de la misma base de datos para asociados a la versión que nosotros queremos especificarle. Es decir, voy a mostrarles aquí algo para que me entiendan ese pedacito. Creo que lo tengo. Ejercicio y trabajos. No, este no es. Rescate. Uy, ¿qué se me hizo? Retos. Vamos a ver si acá está. El de. Creo que este es el más cómodo. El de Harley. Mira. Entonces tú generas las huellas de esa instalación, ¿sí o no? Y la guardas. Entonces la guardas con un nombrecito y la fecha y la hora que la guardaste. Después, cuando tú quieres hacer una validación, entonces tú dices, no, yo quiero comparar lo que hay hoy en día, lo que hay, versus una de estas versiones y seleccionas la versión y comparas. Entonces, cuando comparas, pues te va a decir versus esa versión, pues esto es lo que ha cambiado. Pero Profe, tienes que guardar las huellas. pero esa sería una funcionalidad adicional o es cuando el aplicativo se despliega otra vez o que eso sea, no sé, mandatorio. Esto es una funcionalidad, básicamente. Una funcionalidad para poder demostrar el tema de cambios en la base de datos. Lo que toca hacer una interfaz y mostrarla y todo ese cuento. Algo muy básico. Yo no necesito una cosa linda, no. Algo básico que, por ejemplo, aquí, miren, me hicieron una cosa sin nada bonito, pero que funcionalmente es válido. Entonces, aquí, por ejemplo, el que hizo Erling, dijo, no, yo genero, le doy el nombre a lo que está instalado y genero huellas, genera el release actual. Y la otra funcionalidad es, como ya generó toda esa data, es poder comparar. Entonces, mire, esto es todo lo que hay, venga, yo comparo lo que hay versus uno de estos release.
Mm, sí, profe, dale, gracias. Listo. Listo, profe, está claro. Bueno, básicamente es como para lograr hacer la comparativa. No, Profe, le cuento, muchachos, le cuento que no es por influenciarlos, pero muchas personas les gusta más el reto de la base de datos. Luis, cuéntame, ¿me ibas a decir algo más? última pregunta. ¿Qué tan difícil es hacer esto en grupos o definitivamente individual? No, no, eso tiene que ser individual. Listo, profe. ¿Cuál es la Eh, condición? Que eso lo compartamos en un Git público, para que hagamos un aporte a la comunidad. ¿Listo? Claudia, te doy la palabra después de Mauricio, que nos tocó cortar por una pregunta de Cristian. ¿Listo? Entonces, sí, ok. Mauricio, cuéntanos de nuevo. Listo, pues la pregunta, profe, era lo de cómo se va a acceder, digamos, a información. Pues digamos que ya nos dijo que de pronto a través del esquema, pero, pero Sí, según los lo ejemplos yo limitamos al veía, esquema pero, Mauro, lo limitamos al esquema para que no se vayan a enredar con el tema. Pero si ustedes quieren llevarlo más allá, ese aporte nos serviría un resto. Y han lo que habido pasa, estudiantes que lo sí, han llevado más allá, pero pues yo no me voy a poner a exigir eso. ¿Listo? lo que pasa es que hay dos formas digamos, de atacar, digamos, o de obtener esa información. Y una es metiendo información o metiendo procedimiento en la base de datos para extraer la información a través de esos procedimientos y funciones. Y la otra es a través de leer solamente la data que nos proporciona la base de datos. El problema que veo con la primera es que habría una brecha de seguridad ahí, en el sentido que si en algún momento esas funciones puedan ser modificadas para entregar los datos originales, podría, digamos, darse digamos, la ocasión en el que el cliente simplemente hace que eso retorne los valores válidos, independiente si ya modificó o no modificó. Entonces me parece que la opción 2 sería como más segura en ese sentido. No sé si Para hay evaluar la alguna estructura, limitación. Sí, para evaluar la estructura. sí, ahí básicamente, Mauro, para que lo tengas claro, tú le generas la huella al DDL de la estructura. Eso te genera una huella. Y esa huella la almacenas en una tabla de tu misma base de datos. Ah, ok. ¿Listo? Y Listo. para los parámetros también, pues le generas cada parámetro por sí tiene un nombre, un identificador. Lo que le genera la huella es al valor del parámetro. Entonces, cuando hagamos la demostración en clase, que pues la idea es que sea la próxima clase, sábado, domingo, pues el día que ustedes consideren adecuado, pues podamos ver, te digamos, ve, Mauro, cambiame, quitarle un campo a esa tabla. Listo, ahora comparemos versus lo que en realidad se instaló. Entonces tiene que salir, vea, aquí hay un diferencial porque ya la huella de este componente ya no es la misma. Otra prueba, un parámetro, ¿no? Agregarle una X a ese parámetro en el valor. Listo. Comparemos versus el release X. Sale la diferencia. ¿Listo? Listo. Bueno, Gracias. Claudia tenía la palabra, y ya te doy la palabra, David. No, Claudia era Patricia. solo, gracias, era solo de clarificación o sea, los 3 ejercicios que tienes, que hay en Moodle para entregar, no se entregan si se entrega un reto. O sea, un reto, Sí, un no sé, no reto tumba entrega, todo eso. tumba todo. Ah, listo. Listo, era eso. Gracias. Listo. David, Sí, señor, tenía una pregunta con respecto a los trabajos de apoyo. En caso de presentarse un reto, ¿esos trabajos no tendrían ningún valor al final? Lo digo por el tema de que pueda que el alcance no, yo esté los tengo en completo cuenta. en... Yo Ok, los tengo en listo. cuenta, pero les cuento que los retos normalmente te da un 5 de entrada, porque es un reto.
O sea, eso es simplemente lograrlo, a menos que me salgas con bueno, y eso lo vas a notar cuando estés presentándolo en el grupo, pues que uno ve que no está como a la altura. Puede ser algo muy básico, que no cumple al 100% con el reto, pues bueno, ahí te bajaría la nota y ahí subiríamos el tema con los ejercicios de rescate. Pero normalmente los retos han estado a la altura y siempre pues ha sido una tendencia de que el reto te bote un 5 de una. Y una última pregunta, como habías Sí, mencionado señor. en su momento que también debía tener un documento de entrega de ese reto, o sea, Sí. pues, teniendo en cuenta que ese es Sí. individual, o sea, el plazo seguiría siendo una semana tanto para el reto, la presentación en clase y el documento de entrega, es que son Mira, también varios entregables asociados al reto. El documento de mi hijo Adrián, el documento es simplemente explicar qué hizo y cómo funciona tu reto, tu entregable de reto. Es solo eso, no es nada más, es describir lo que hiciste en el reto, cómo funciona todo. Y esto lo colocas también en el Git, porque pues la comunidad, cuando revise o haga uso de tu aporte a la comunidad del software abierto, pues va a ver, esto funciona de tal manera, mira esto cómo es. Entonces, pues van a poder darte el crédito frente a una posible implementación que hagan más adelante. Profe, ¿alguien más tiene una pregunta? ¿Puedo preguntar? Bueno, me aclara entonces los tiempos de entrega del reto. Creo que pues igual para la próxima semana, de pronto es muy pronto, no sé. Es que como el reto es para que lo vean toda la gente del grupo, entonces sí tiene que ser en esta semana. Uy, ahí. Profe, una última preguntita. ¿La base Sí, de datos señor. puede ser cualquiera? La que quieras. Ok, perfecto. El lenguaje de programación, yo soy agnóstico a los lenguajes de programación porque considero que los lenguajes de programación es un dialecto. Entonces puede ser cualquier lenguaje de programación. Ok. Listo, muchachos. Si no hay más preguntas, pues muchas gracias por su atención, por la paciencia que me han tenido pues, en la clase y todo, pero bueno, la idea es construir conocimiento más que transferir conocimiento. ¿Listo? Les deseo Gracias. un feliz día y que tengan un fin de semana y que se enfoquen mucho en este reto. Sáquenlo adelante. Yo sé que pueden hacerlo porque he visto cómo lo han hecho y lo han hecho muy rápidamente. En algún momento también pensé en subirle el margen de dificultad, pero bueno, fue a raíz de que me lo estaban haciendo muy rápidamente, pero también caí en cuenta pues, que los ingenieros que se abocan a una especialización son verdaderos rangers de este tema y apasionados por la ingeniería del software y sé que no les va a quedar grande nada. ¿Listo? Bueno, entonces yo los dejo. Recuerden, por favor, en la próxima semana nos tomamos la fotico. También es como un bonito recuerdo que todos estemos preparados para aprender nuestras cámaras, ¿ok? Listo. Gracias. Buen día. Bueno, Gracias. bueno pues, chao, que tengan feliz día. Muchas gracias.